Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el drenaje venoso del tronco encefálico y del cerebelo. Tenemos que este drenaje venoso es anatómicamente pues diverso. Las venas de la fosa posterior drenan el cerebelo y el tronco encefálico. Entonces, el grupo superior de la vena de la superior lo que hace es que drena el cerebelo superior y el tronco encefálico superior posteriormente dentro pues de la gran vena cerebral de Galeno y del seno recto o lateralmente en el interior de los senos petroso, transversal y superior. El grupo anterior o petroso drena el tronco encefálico anterior, la superficie superior e inferior de los hemisferios cerebrales y las regiones laterales asociadas con el pues cuarto ventrículo al interior del seno petroso superior. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de las venas de áreas encefálicas específicas. Tenemos el mesencéfalo, este drena las venas que desembocan en las venas basales y cerebrales magnas. El puente, este drena a través de las venas que desembocan en la vena basal de las venas cerebelosas o de los senos venosos vecinos. La médula oblongada que drena a través de las venas que desembocan en las venas espinales y en los senos venosos vecinos. El cerebelo pues drena a través de venas que desembocan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de los capilares cerebrales. Siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos que el aporte de sangre capilar al encéfalo pues es mayor en la sustancia gris que pues en la sustancia blanca. Esto pues es previsible puesto que la actividad metabólica de los cuerpos de las neuronas en la sustancia gris pues es mucho mayor que en las terminaciones nerviosas de la sustancia blanca. Bueno, tenemos que la barrera hematoencefálica aísla el tejido cerebral del resto del cuerpo y pues está formada por las uniones estrechas que existen entre las células endoteliales en los lechos capilares. Entonces, hablando acerca de la barrera hematoencefálica, este es el intermediario básicamente entre el sistema nervioso central. Esta sirve como protector del encéfalo y pues también ayuda a intrusiones indeseables, por lo tanto, por parte de muchas moléculas grandes y sustancias potencialmente tóxicas y pues para mantener el medio líquido intersticial para pues poder asegurar un funcionamiento óptimo de las neuronas y de sus células gliales asociadas. Entonces, la base celular fundamental está constituida por las células endoteliales de los capilares que poseen pues una elaborada red de uniones estrechas. Estas uniones estrechas lo que hacen es que restringen el acceso al sistema nervioso central de muchas moléculas grandes, incluyendo eh, pues muchos fármacos. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre la circulación cerebral. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, tenemos que el torrente sanguíneo al cerebro debe aportar pues oxígeno, glucosa y pues además otros nutrientes al tejido nervioso y eliminar pues el dióxido de carbono, el ácido láctico y pues residuos metabólicos. De hecho, pues se ha demostrado que el cerebro pues está irrigado por sangre arterial procedente de las dos arterias carótidas internas y de las dos arterias vertebrales. Entonces, el aporte de sangre a la mitad del cerebro, este procede de la arteria carótida interna y la arteria vertebral de este lado, y pues sus respectivos flujos se juntan en la arteria comunicante posterior en el punto en el que pues la presión de las dos es igual y pues estas no se mezclan. Siguiente, por favor. Muy bien. Aunque las arterias cerebrales, estas se anastomosan las unas con las otras en el circuito arterial cerebral y mediante las ramas de la superficie de los hemisferios cerebrales, tenemos que una vez que penetran en la sustancia cerebral, no se producen más anastomosis. Siguiente, por favor. Bueno,
Ahora les voy a hablar acerca de la presión sanguínea arterial. Bueno, tenemos que el factor más importante para que pues, la sangre fluya a través del cerebro, pues es la presión sanguínea arterial. Y pues a esta se oponen pues factores como el aumento de la presión intracraneal, el aumento de la viscosidad de la sangre o estenosis de diámetro vascular. De hecho, pues el flujo de sangre cerebral es marcadamente constante a pesar de los cambios de la presión sanguínea general. Y pues esta autorregulación de la circulación se logra pues mediante una disminución compensatoria de la resistencia vascular cerebral cuando disminuye la presión intracraneal y por un aumento de la resistencia vascular cuando cuando aumenta la presión arterial. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora los vasos sanguíneos. Bueno, tenemos que el diámetro de estos vasos cerebrales es el principal factor que contribuye a la resistencia vascular cerebral. De hecho, pues a pesar de que se sabe que los vasos sanguíneos cerebrales están inervados por las fibras nerviosas postganglionares simpáticas y que responden a la noradrenalina, aparentemente pues estos desempeñan un papel escaso o pues realmente nulo en el control de la resistencia vascular cerebral en los seres humanos sanos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al torrente sanguíneo cerebral, pues de hecho en los pacientes puede medirse mediante pues una inyección intracarotídea con una inhalación de criptón o de xenón radiactivo. Un torrente sanguíneo cerebral de 50 mililitros sobre 100 gramos a 60 mililitros sobre 100 gramos de cerebro por minuto se considera pues relativamente normal. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre la irrigación de la médula espinal. Siguiente. Bueno, lo primero, pues, arterias de la médula espinal. Tenemos que la médula espinal, pues, recibe su aporte sanguíneo de 3 arterias pequeñas. Las 2 arterias espinales posteriores y la espinal anterior. Entonces, estas arterias que tienen un trayecto longitudinal se ven pues reforzadas por pequeñas arterias dispuestas de forma segmentaria que pues proceden de arterias que se hallan fuera de la columna vertebral y que pues penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales. Siguiente, por favor. Muy bien. Les voy a hablar ahora sobre las arterias espinales posteriores. Estas proceden bien directamente de las arterias vertebrales dentro del cráneo o bien indirectamente de las arterias cerebelosas posterior-inferiores. Y pues cada arteria desciende sobre la superficie posterior de la médula espinal, cerca pues de las raíces nerviosas posteriores y da lugar a ramas que penetran en la sustancia de la médula. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, aquí hay una imagen que muestra las arterias espinales posteriores, donde la imagen A nos muestra la irrigación arterial de la médula espinal, que muestra la formación de pues, las 2 arterias espinales posteriores y de una arteria espinal anterior, mientras que en la imagen B es la sección transversal de la médula espinal, que pues muestra las arterias segmentarias posteriores y las arterias radiculares. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora hablando sobre la irrigación sanguínea arterial de la médula espinal vista longitudinal, se puede ver en esta imagen, tenemos que la irrigación sanguínea hacia la médula espinal esta pues deriva de la arteria espinal anterior y de las arterias espinales posteriores, partes ambas ramas de la arteria vertebral. El flujo sanguíneo real a través de estas ramas es derivado de la circulación posterior y pues es inadecuado para poder mantener a la médula espinal situada pues más allá de los segmentos cervicales. Tenemos que las arterias radiculares derivadas de la aorta proporcionan pues grandes anastomosis con las arterias espinales anterior y posterior y suplementan el flujo sanguíneo hacia la médula espinal. Tenemos que pues la mayor de esas arterias radiculares anteriores a menudo pues proceden de la región L2 en las arterias mayores. Siguiente, por favor.
Muy bien. Ahora hablamos sobre la irrigación de la sangre arterial de la médula espinal por debajo de los segmentos cervicales. Esta pues deriva de las arterias radiculares. Esta irrigación sanguínea intercostal además se distribuye en las estructuras musculares y óseas adyacentes, los vasos penetrantes que irrigan la médula espinal. Estos pues derivan de ramas centrales de la arteria espinal anterior y pues forman un plexo pial de vasos que pues rodean el exterior de la médula espinal. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de ictus. Tenemos que pues existen dos tipos de ictus. Los isquémicos y los hemorrágicos. Los ictus isquémicos incluyen las trombosis, la embolia y la hipoxia, mientras que los ictus hemorrágicos incluyen las hemorragias subaracnoideas y pues las hemorragias intracerebrales asociadas con, estas se pueden asociar con hemorragias por medicación anticoagulante. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la arteria espinal anterior, esta se encuentra formada por la unión de dos arterias, cada una de las cuales pues procede de la arteria vertebral dentro del cráneo. Pues la arteria espinal anterior, esta desciende sobre la superficie anterior de la médula espinal en la fisura media anterior. Entonces, las ramas de la arteria espinal anterior, estas penetran en la sustancia de la médula y pues irrigan los 2/3 anteriores de la médula espinal. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí les tenemos una imagen de las arterias espinales anteriores. En la A es la irrigación arterial de la médula espinal, que muestra pues la formación de dos arterias espinales posteriores y pues de una arteria espinal anterior, mientras que la B es una sección transversal de la médula espinal que muestra arterias segmentarias posteriores de las arterias radiculares. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora les voy a hablar sobre las arterias espinales anterior y posterior. Tenemos que pues estas viajan por el espacio subaracnoideo y envían ramas al interior de la médula espinal. Entonces la arteria espinal anterior envía ramas alternantes al interior de la fisura media anterior para pues irrigar 2/3 anteriores de la médula espinal. Entonces tenemos que la oclusión de una de estas ramas puede pues provocar parálisis flácida ipsilateral en los músculos inervados por los segmentos afectados. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora hablando sobre las arterias espinales segmentarias, tenemos que pues cada agujero intervertebral de las arterias espinal anterior y posterior pues tienen un trayecto longitudinal y estas se encuentran, bueno, estas se encuentran reforzadas, perdón, por pequeñas arterias segmentarias a ambos lados. Entonces, las arterias pues son ramas de arterias fuera de la columna vertebral. Estas, después de penetrar en el canal vertebral, cada pues arteria espinal segmentaria pues da lugar a una arteria radicular anterior y posterior que pues estas acompañan a las raíces nerviosas anterior y posterior de la médula espinal. Siguiente, porfa. Muy bien, aquí en esta imagen se puede ver en la imagen A pues la irrigación espinal de la médula espinal que pues muestra la formación de dos arterias espinales posteriores y pues de una arteria espinal anterior. En la B se puede ver la sección transversal de la médula espinal que pues muestra arterias segmentarias posteriores y las arterias radiculares. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora hablando sobre las arterias nutricias, tenemos que pues otras arterias nutricias penetran en el canal vertebral y estas se anastomosan con las arterias espinales anteriores y posteriores. Sin embargo, el número y el tamaño pues, de estas arterias varía considerablemente de una persona a otra.
La importancia de esta arteria está básicamente en el hecho de que puede ser la fuente principal de sangre de los 2/3 inferiores de la médula espinal. Siguiente, porfa. Bueno, ahora hablando respecto a las venas de la médula espinal, tenemos que estas pues drenan en 6 canales longitudinales tortuosos. Estas se comunican, superiormente con las venas del cerebro y con los senos venosos, y estas además drenan principalmente en el plexo venoso vertebral interno. Siguiente, porfa. Bueno, aquí ahora vamos a hablar un poquito acerca del drenaje venoso de la médula espinal. Tenemos que un plexo externo, e interno de venas se extiende a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral, formando una serie de anillos venosos con extensas anastomosis alrededor de cada vértebra. Entonces, tenemos que la sangre procede de la médula espinal, las vértebras y los ligamentos drenan al interior de estos plexos, ¿no? Los cambios de la presión intratorácica y pues la presión del líquido cefalorraquídeo pueden ser transportados a través de estos plexos venosos, afectando al volumen venoso. Y pues ya, finalmente estos plexos venosos lo que hacen es que drenan a través de las venas intervertebrales al interior de la vena vertebral. Entonces, pues las venas intercostales posteriores, la vena subcostal y la vena sacra lateral y lumbar. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de las correlaciones clínicas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los síndromes de oclusión. El primero es el síndrome de la arteria cerebral media. Pues básicamente existe, tenemos que existe un síndrome de accidente vascular cerebral que pues se encuentra con mayor frecuencia. El cuadro clínico que presenta este síndrome es el siguiente. El primero es hemiplegia o hemiparesia contralateral. Esta afecta sobre todo la cara y la extremidad superior, y esta en menor grado, la extremidad inferior, la debilidad pues es mayor en la mano contralateral, porque la extremidad más proximal y los músculos del tronco y la cara pues tienen una, una representación más grande en ambos hemisferios. El segundo es el déficit sensorial contralateral. Este también pues es más notable en la cara y la extremidad superior que en la inferior, y pues se afectan pues más la posición de la vibración del tacto profundo, la discriminación de 2 puntos y la esterognosia, que el dolor y la temperatura, porque pues las dos últimas básicamente son modalidades sensoriales y pues se pueden percibir a nivel talámico. El tercero es el déficit del campo visual contralateral por daño pues de la radiación óptica. Entonces el tracto que contiene el núcleo geniculado lateral con la corteza visual, según sea pues el sitio en el que se halla la lesión del tracto óptico, este déficit del campo visual pues puede ser hemianopsia o homónima. También puede ser cuadratanopsia, y tenemos que el cuarto es la parálisis de la mirada conjugada contralateral por afectación del campo frontal del ojo. Tenemos el quinto, que es la afasia. O sea, con afasia me refiero con deterioro en la repetición. Tenemos que si está afectado el hemisferio dominante, o sea, el izquierdo, la afasia pues puede ser de la variedad de Broca, de Wernicke o global, según sea pues la región cortical afectada. Tenemos un sexto, que es la falta de atención y negligencia de la mitad contralateral del cuerpo o espacio, y negación pues de la enfermedad si se afecta el hemisferio pues no dominante. El séptimo es la alteración de la percepción espacial si está dañado el hemisferio derecho.
no dominante, y pues pueden manifestarse dificultades para copiar cuadros o ya sea diagramas simples, interpretación de mapas o encontrar el camino, digamos, pues para salir, incluso vestirse de forma apropiada. El octavo es el síndrome de Hermann. Este es básicamente agnosia digital, calculia, desorientación derecha-izquierda y disfagia pura. Siguiente, por favor. El siguiente es el síndrome de la arteria lenticulostriada. Entonces, aquí pues el infarto en el territorio de la arteria lenticulostriada, una rama de la arteria cerebral media. Esta se acompaña de la hemiplegia motora pura por afección de la cápsula interna. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, hablando del síndrome de la arteria cerebral anterior, tenemos que pues las manifestaciones clínicas de este síndrome varían de acuerdo pues con el sitio de la oclusión a lo largo de la arteria. Primero les voy a hablar del síndrome de la arteria cerebral unilateral. Esta, pues la oclusión unilateral de esta arteria cerebral, esta se acompaña del siguiente cuadro clínico, del que les voy a hablar. El primero es la hemiplegia o hemiparesia contralaterales, que afectan sobre todo la extremidad inferior y en menor grado pues la superior. El segundo es el déficit sensorial contralateral, que pues afecta el espacio, afecta en especial la extremidad inferior y en menor grado pues la superior. Y tenemos una tercera, que es la fascia motora transcortical, cuando pues afecta el hemisferio izquierdo dominante. El otro síndrome del que les voy a hablar es el de la arteria cerebral anterior bilateral. Aquí, pues, este síndrome ocurre cuando, pues, las dos arterias cerebrales anteriores surgen en forma anómala en un mismo tronco. Además de los signos, se encuentran en un síndrome unilateral. En el bilateral, pues, se observan los signos y síntomas siguientes, a continuación de los que les voy a hablar. El primero, pues, es pérdida de la iniciativa y la espontaneidad, perdón. El segundo es la apatía profunda. El tercero, alteraciones de la memoria y emociones. El cuarto es mutismo asinético. Este básicamente se refiere a la falta de la respuesta total con los ojos abiertos únicamente. El quinto son alteraciones de la marcha y la postura. El sexto es el reflejo de prensión. El séptimo son alteración del control de esfínteres. Y pues de hecho tenemos que pues aún no se explica con certeza la ocurrencia de la alteración del control de esfínter. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca del síndrome de la arteria recurrente de Hübner. Aquí el infarto en el territorio que riega la arteria recurrente de Hübner es una rama de la arteria cerebral anterior, origina los signos, pues el primero es la debilidad contralateral de la cara y el brazo sin pérdida sensorial. El siguiente son anormalidades conductuales y cognitivas, incluidas abulia, agitación, negligencia y afasia. Y pues estos signos clínicos básicamente pues reflejan la afección del segmento anterior de la cápsula interna y los ganglios basales rostrales y pues el lóbulo frontal basal. El siguiente síndrome del que les voy a hablar es el síndrome de la arteria carótida interna. Aquí pues la oclusión de la arteria carótida interna en el cuello pues puede ser asintomática cuando existe una circulación contralateral adecuada y la oclusión pues es lenta o dar un resultado en el cuadro clínico. A continuación se los voy a decir. El primero pues es la ceguera monocular transitoria. Esta pues es debido a la oclusión de la arteria oftálmica, la primera rama intracraneal de la arteria carótida interna. El segundo es el déficit motor y sensorial contralateral de igual gravedad en la cara y las extremidades superior e inferior. El tercero es el déficit del campo visual contralateral. El cuarto es la fascia, si pues está afectado el hemisferio dominante.
El quinto es el déficit perceptivo cuando pues está dañado el hemisferio no dominante, o sea, el derecho. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca del síndrome de la arteria coroidea anterior. Bueno, pues tenemos básicamente que la oclusión de la arteria coroidea anterior, o sea, una rama de la arteria carótida interna, puede ser asintomática o pues puede llegar a ocasionar uno o más de los siguientes déficits. Primero, pues ese es el motor contralateral, que pues este incluye la cara, el brazo y la pierna debido a la inclusión de la parte posterior del brazo posterior de la cápsula interna y del pedúnculo cerebral. Este pues es constante y persistente, este déficit. El siguiente es el déficit hemisensorial, perdón, contralateral, por lo general transitorio. Es el otro, compañera. Ajá, ese, porfa. El segundo es el déficit hemisensorial contralateral, por lo general transitorio, que incluye pues, en casi todos los casos pues todas las modalidades sensoriales. Esto pues debido a la afección de los tractos sensoriales dentro del segmento posterior de la cápsula interna. El tercero es el déficit del campo visual contralateral por inclusión de la arteria contralateral de la cápsula interna o pues el núcleo geniculado lateral. Esta es una característica pues más variable de este síndrome. Siguiente, porfa. Muy bien. Bueno, ahora les voy a hablar del síndrome de la arteria cerebral posterior unilateral. Tenemos que la oclusión unilateral de la arteria cerebral posterior se pues acompaña de, primero, pues déficit del campo visual contralateral. Esto debido a la inclusión de la corteza calcarina. Pues no suele afectarse la visión macular porque la representación macular en el polo occipital pues recibe un riesgo adicional de la arteria cerebral media. También la agnosia visual o cromática. Esto pues es la incapacidad para nombrar o señalar un color que indique el examinador por afección de la superficie inferiomesial del lóbulo occipitotemporal en el hemisferio dominante. El tercero es la pérdida sensorial contralateral pues, de todas las modalidades con dolor concominante. El cuarto es la alexia pura. Esta, pues, una lesión del lado izquierdo, pues afecta el cuerpo calloso posterior y pues la corteza visual izquierda. El siguiente tenemos que es el síndrome de la arteria cerebral posterior bilateral. Este síndrome pues resulta de la oclusión del punto de origen pues de ambas arterias cerebrales posteriores de la arteria basilar. Este cuenta con algunos síntomas que les voy a mencionar. Pues el primero es la ceguera cortical, pérdida visual de ambos ojos con reactividad pupilar y examen de fondo normales. El segundo son alteraciones del conocimiento facial. Esto debido a la inclusión bilateral de la región occipitotemporal inferior. El tercero es el síndrome de Valley. Aquí pues la incapacidad es para ver hacia el campo periférico con alteración de la atención visual. El cuarto síntoma es el síndrome de Anton. Aquí pues es la negación de la ceguera y confabulación de lo que pues el paciente ve si la lesión se extiende en ambos lóbulos parietales. Y el quinto es el delirio agitado y pérdida de la memoria por inclusión bilateral del territorio mesiotemporal. Ahora les voy a hablar del síndrome de las ramas penetrantes de la arteria cerebral posterior. Este presenta cuadranopsia homónima contralateral, hemipeptesia y déficits neuropsicológicos.
Siguiente, porfa. Muy bien, ahora les voy a hablar de los síndromes de la arteria vertebrovascular. Aquí, pues, la oclusión del sistema arterial vertebrovascular, perdón, tiene como resultado, pues, casi siempre infartos del tallo cerebral. El cuadro clínico varía generalmente y, pues, a continuación les voy a mencionar unas alteraciones comunes en este síndrome. El primero, pues, son signos bilaterales del tracto largo. El segundo son signos motores y sensoriales cruzados. Em, el tercero son signos cerebelosos. El cuarto son signos de nervios craneales. El quinto son alteraciones del estado de la conciencia y el sexto son movimientos oculares desconjugados. Entonces, básicamente, en general, la presencia de las 4D son hallazgos cruzados. Esto sugiere un accidente vascular cerebral del tallo cerebral, pues, pues, por oclusión, perdón, vertebrovascular. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de los síndromes lacunares. Aquí, pues, estos resultan de la oclusión de arterias terminales penetrantes pequeñas, de las arterias cerebrales anterior proximal, cerebral medial, cerebral posterior y basilares o del círculo de Wills. Tenemos que existen pues varios síndromes lacunares discretos. A continuación les voy a hablar de 5 en especial. Primero, con mayor frecuencia, tenemos el síndrome motor puro, que incluye cara, brazo, tronco y pierna contralaterales debido pues a una laguna, perdón, infarto pequeño. En el fascículo corticoespinal y dentro de la cápsula interna o la base del puente, pues no hay déficits sensoriales del habla o visuales. El segundo es el síndrome sensorial puro, que pues este comprende la cara, brazo, tronco y modalidades sensoriales. Esto pues debido a una laguna en los núcleos talámicos sensoriales posterior lateral. El tercero son síndrome de hemiparesia atáxica. Este se reconoce por la debilidad de signos piramidales y ataxia parecida a la cerebelosa, que incluye pues las extremidades del mismo lado. Esto debido a una laguna en los sitios siguientes. El primero pues es el brazo posterior contralateral de la cápsula interna, la base del puente de Barolio, el núcleo rojo con extensión de la lesión del pedúnculo cerebral adyacente. El cuarto es el síndrome de disartria o mano torpe. Siguiente, por favor. Gracias. Este se distingue por la debilidad facial central, disartria, disfagia y paresia, y pues además torpeza de la mano por una laguna en la base del puente de Barolio. El quinto es el síndrome del estado lacunar. Este síndrome básicamente se relaciona con numerosas lagunas bilaterales en los lóbulos frontales. Se identifica por la demencia progresiva, marcha pesada, la habilidad emocional, con esto me refiero a risa y llanto súbitos, y parálisis pseudovulvar. Siguiente, porfa. Siguiente, porfa. Ay, no, perdón. Anterior. Perdón. Bueno, ahora les voy a hablar sobre síndromes de hemorragia cerebral. La hemorragia, pues, intracraneal puede ser consecuencia de la rotura espontánea de una pared arterial por hipertensión de larga duración, o también puede ser por la rotura de una evaginación saccular congénita en una pared vascular. También podría ser por la rotura de una malformación arteriovenosa o pues el traumatismo
de la cabeza. También podría ser por el trastorno hemorrágico. Este síndrome cuenta con, bueno, su cuadro clínico básicamente es el inicio súbito de la cefalea intensa, podría ser también la rigidez del cuello y pues la pérdida de la conciencia. Siguiente. Y pues es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Tanto Dios.